El modo de turismo y de transporte que utilizamos está también y cada vez más condicionado por dónde y cómo vivimos. El tipo de hogar tradicional donde se desarrollaba gran parte de nuestra vida personal y familiar está cambiando porque las familias son cada vez menos extensas, aumentan los hogares con un solo inquilino y cambian o desaparecen algunas experiencias vitales que tradicionalmente sucedían en torno al hogar y la familia. Este cambio influye también en el desarrollo personal y social futuro, en nuestra forma de relacionarnos e incluso en la manera que tenemos de ver el mundo. Nos acompaña para tratar de este segundo tema Ángela de Miguel, directora de comunicación de la Fundación Home Renaissance, y Pedro Puig, presidente de la organización Aldeas Infantiles. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches, encantado. Ángela, buenas noches. Muy buenas noches. Un verdadero placer. Vamos a hablar de la importancia del hogar, ¿no? De la importancia que tiene el hogar para nuestro desarrollo vital, familiar, personal. Y yo quisiera empezar por esa primera pregunta que solemos hacer, pero ¿qué es realmente un hogar? ¿Es un espacio, es una familia, es una convivencia? ¿Qué es, Ángela, el hogar? Bueno, es una pregunta interesante y como, bueno, siendo un think tank, ¿no? Que se dedica a investigar el impacto que tiene el hogar en el desarrollo de la persona, nos hemos hecho esta pregunta muchas veces. Hemos tratado de definirla. En el año 2015 un profesor emérito del IES, que es director nuestro, Antonio Argandoña, ya reunió a varios académicos para intentar dar respuesta a esto, ¿no? Entonces, en uno de nuestros libros llegamos a la conclusión de que es una realidad multidisciplinar, es una realidad compleja que no se puede definir en una sola palabra, pero podríamos decir, empezar por lo obvio, ¿no? Es un espacio físico, ¿no? Que además nos proporciona seguridad, intimidad, libertad, privacidad. Además, es el lugar en el que se cubren todas las necesidades, ¿no? Podríamos decir, desde que uno es más pequeño hasta que muere o hasta que deja su hogar. Esas necesidades normalmente se cubren cuando uno es más vulnerable o más dependiente. Luego es un lugar también de trabajo y de cuidado. Y por último diría que es el lugar en el que aprendemos a sociabilizar. Es nuestro primer núcleo social, no solamente nuestra familia y los miembros de la familia, sino también el entorno que nos rodea, ¿no? Y es el lugar en el que aprendemos esos básicos principios de compartir, de quererse, de respetarse. Y si me permites añadir un matiz, que remontándonos a Aristóteles, claro. Diría que Aristóteles decía que el hogar es cuna de felicidad. Y aunque es un tema muy profundo y quizá filosófico, sí que esconde una gran verdad, ¿no? Que es un niño estable y es un adulto feliz, ¿no? Luego sabemos que el hogar es un lugar que efectivamente nos puede proporcionar esa felicidad. Bueno, es una definición preciosa, ¿no? La cuna de la felicidad del hogar. Pedro, ¿qué es el hogar? ¿Cuál es la importancia de lo que tiene el hogar? Yo creo que lo ha definido muy bien Ángela, ¿no? Es muy difícil definir porque luego también hay muchas culturas diferentes, hay muchas maneras de vivir ese hogar, pero para Aldeas Infantiles, por ejemplo, nuestro lema institucional en todo el mundo es un hogar para cada niño y niña, ¿no? En el que se sientan queridos, respetados, protegidos, seguros y además puedan compartirlo con sus hermanos, aquellos niños que por desgracia no pueden vivir con su familia de origen, ¿no? Entonces, para nosotros el hogar es ese espacio donde la familia, y hay diferentes tipos de familias, donde la familia SOS es un tipo de familia para nosotros, claro, ¿no? Donde las relaciones que se producen entre sus miembros se caracterizan por ese vínculo afectivo de cariño, de ternura, de amor, y donde esos vínculos hacen que haya una conexión importante entre los miembros y además hacen que se adquieran una serie de comportamientos, de hábitos, de valores que después, cuando tengas tu propia familia, vas a reproducir casi totalmente, ¿no? De hecho, si nos fijamos, casi todos reproducimos lo que hemos vivido en nuestras casas, ¿no? De manera inconsciente a veces, pero cuando pensamos, pues, esto yo también lo hacía, mi madre también lo decía, ¿no? Mi padre también, ¿no? Y esto es importante también de cara a nuestro trabajo, que los niños tengan un modelo de hogar, un modelo de relaciones, un modelo de convivencia que les permita contrastar lo que han vivido durante sus primeros días de vida y que cuando tengan su propio hogar puedan reproducirlo. Exactamente. ¿No? Abundando un poco en ese marco teórico, o más bien marco ideal, ¿no? De lo que es el hogar que estáis definiendo, ¿cuál es el entorno propicio para criar, para educar, para promocionar, como tú decías, vitalmente, ¿no?
la educación de los hijos, la crianza, en definitiva, en ese hogar? Es una buena pregunta porque bueno, tenemos un experto que ha sido asesor del gobierno escocés en salud pública, doctor, muchos años ejerciendo en la medicina, que explica que son tan importantes las circunstancias en las que nos desarrollamos que es importantísimo dos claves. Una familia fuerte y la segunda, un hogar estable. ¿Qué significa un hogar estable? Un hogar estable no necesariamente está libre o ajeno a los problemas ni a las dificultades, ¿no? El hogar, precisamente, si es estable, te permitirá ganar las herramientas necesarias para poder enfrentarte a esos problemas. Pero un hogar estable es un lugar en el que uno se desarrolla de forma natural, de forma normal, lo más saludablemente posible y además donde se asumen responsabilidades, ¿no? Es lógico, y pongo un ejemplo sencillo, una persona de 12, 15 años no puede asumir a lo mejor la gestión económica de un hogar, ¿no? Pero sí que puede llevar a cabo otras gestiones y aprender de sus padres cómo hacer esa gestión económica. Pero puede encargársele tareas como más básicas para su edad, sacar la basura todos los días, encargarse de colaborar en la preparación de la cena, poner la mesa, encargarse de su ámbito más íntimo, que puede ser su habitación, para que esté habitable, ¿no? O sea, el hogar, la estabilidad llama a mantener unas relaciones normales en las que si hay problemas se afronten con normalidad y no pensar que tiene por qué ser idílico o perfecto, porque la perfección no existe, ¿no? O sea, hay que tratar de controlar, pero un hogar estable en el que las relaciones sean normales, en el que pueda uno desarrollarse con normalidad y que aunque surjan problemas tengamos las herramientas y aprendamos a afrontarlos con madurez. Bueno, y es cierto que es donde, en primer lugar, se aprenden a ejercer esos derechos y deberes, ¿no? Como convivencia. Desde aldeas infantiles, Pedro. Sí, claro, nuestros hogares son especiales, ¿no? Porque nosotros lo que buscamos es que todo se estructure en base a la vinculación afectiva, ¿no? Los vínculos son importantísimos a la hora de crear ese hogar, ese sentimiento de pertenencia, esa seguridad y esa protección y esa agradabilidad de estar en tu casa, en tu hogar, ¿no? Entonces, para nosotros hay una definición de cómo se generan los vínculos afectivos y hay 3 condiciones, eso también está muy estudiado, ¿no? Es decir, el primero es que los adultos de referencia, es decir, los padres y los cuidadores, tienen que ser incondicionales. Eso quiere decir que yo voy a estar aquí para lo que necesites. La otra característica es la disponibilidad. Estoy disponible para que cuando llames voy a estar aquí. Y luego la otra, que tiene mucho que ver con lo que decía Ángela, es ser eficaces. Es decir, podemos ser incondicionales, podemos estar disponibles, pero hacerlo muy mal. Entonces tenemos que ser eficaces a la hora de crear ese ambiente que genere autonomía en los niños, que sepa qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer y que marque también unos límites para que los chicos y las chicas se sientan seguros dentro de su proyección y dentro de su desarrollo. Porque, muy resumidamente, decías tú que Aldeas Infantiles es un proyecto especial respecto de esas condiciones ideales que estaba dibujando Ángela y que tiene muy bien estudiadas en su fundación. Explícanos muy brevemente cuál es el proyecto de Aldeas Infantiles. Bueno, Aldeas Infantiles es una organización que a nivel internacional estamos trabajando en 130 países, tiene 75 años, cumplimos ahora en abril. En España llevamos 55 años trabajando y trabajamos con niños que han perdido el cuidado parental y con niños que están en riesgo de perderlo. Y luego con los jóvenes, sobre todo, tanto que han perdido el cuidado parental como que están en riesgo, los acompañamos hasta su integración social. En España ahora mismo estamos atendiendo alrededor de 30.000 niños, niñas, jóvenes y familias. Y una aldea es como una urbanización donde en cada casa vive un grupo de hermanos, con unas personas de referencia, que es lo que llamamos hermanos de sangre. Sí, hermanos de sangre o otros chicos, porque ya los hermanos de sangre, cada vez decíamos antes, ¿no? Son más reducidos. Yo fui director de una aldea y teníamos grupos de hermanos, de 6 era normal, o de 8 hermanos, incluso alguna vez hemos tenido 16 hermanos que tuvimos que unir 2 casas para que pudieran vivir juntos, ¿no? Pero ahora ya son la extensión 2, de la familia, luego hablaremos 3, de ello también. Claro, entonces podemos unir 2 o 3 para que los hogares no sean 6, 7 niños. Y bueno, y nuestra labor fundamental es crear esa familia SOS, que se sientan seguros,
que los hermanos vivan juntos, porque lamentablemente en nuestro país y en otros muchos se siguen separando a los hermanos cuando ya no pueden vivir con sus padres, y a nosotros eso es uno de los criterios de trabajo básicos, fundamentales. Que los hermanos permanezcan juntos, ya que han perdido la vinculación con sus padres, que al menos no pierdan la vinculación con sus hermanos, ¿no? Una de las razones de los cambios en el ámbito del hogar es el desplome demográfico, lo decíamos antes. Detrás de esta caída hay razones económicas, pero no solo es eso. Hay todo un cambio cultural en el que los niños se asocian a renuncia, a cambio de prioridades y también a la inquietud por el futuro. Patricia nos da algunos datos. Buenas noches, Patricia. La realidad, Jesús, es que cada vez nacen menos niños en nuestro país. Los 322.000 nacimientos del 2023 confirman una tendencia que se va agudizando cada año. Es la cifra más baja de los últimos 10. Fíjense, si no, en esta curva que va desde el año 2013 hasta el 2023 y cómo en la última década el número de nacimientos ha bajado en más de 100.000. Pero en 2023 no solo caen los nacimientos, también las defunciones, hasta las 435.000, un 5,8% menos que en el 22. A pesar de este descenso, el año pasado fue el 7º consecutivo en el que en España se registraron más muertes que nacimientos, una diferencia de 113.000 personas, lo que se conoce como el saldo vegetativo. Es la radiografía de los nacimientos y las defunciones en España. Aunque los datos son todavía provisionales, el INE avisa de una tendencia clara. Cada vez se tienen menos hijos y si no, fíjense en este otro dato. En el año 75 las mujeres tenían de media 2,77 hijos y el primer bebé llegaba, atención, a los 25 años. El último año del que existen datos, el 2022, las mujeres tenían 1,16 y el primer hijo de media llegaba pasados los 31. Nos escucha a continuación María José Garrido Mayo, es doctora en antropología y especialista en etnopediatría y crianza infantil de la Universidad de Extremadura e investigadora en sociedad, infancia y salud. María José, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, María José. María José, todos estos cambios que estaba hablando Patricia, ¿cómo influyen esto en el desarrollo de los niños? Bueno, desde luego el tipo de familia ha ido evolucionando en las últimas generaciones muchísimo, de la familia extensa, que daba una red no solamente económica, sino afectiva, de vínculos muy necesarios para el desarrollo de los niños y de los adultos. Ha dado paso a muchas familias ahora, como sabemos. En gran parte, por ejemplo, hay muchas familias con una sola persona adulta al frente. En su mayor parte son monomarentales, son madres que crían sola, que de hecho están en un grave riesgo de pobreza. También hay familias de 2 padres, de 2 madres, reconstituidas, que aportan hijos de relaciones anteriores. Pero lo cierto es que ahora mismo las familias, sean un miembro o sean 2 adultos, están muy solas. Esta sociedad no es consciente, creo, de la necesidad de invertir en esos primeros años de vida en la infancia y de dar a las familias la posibilidad de poder permitir que los bebés y los niños se desarrollen de la forma más adecuada. Ahora mismo yo creo que bueno, el índice de enfermedades y trastornos de los países occidentales industrializados habla por sí mismo, ¿no?, del problema que tenemos. Y María José, todo esto que nos estás contando, el cómo están cambiando claramente la fotografía, afecta también, irradia también en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra concepción como sociedad. Tú, desde tu punto de vista de antropóloga. Sin duda, completamente. De hecho, antes pues la familia era un sostén en todos los sentidos. Ha seguido siéndolo desde la pandemia. Hemos visto también cómo, para evitar la pobreza, muchas familias, sobre todo en países como España, ¿no?, pues acogían a los miembros que se quedaban sin trabajo, tal. Pero lo cierto es que la tendencia es la soledad. Y el hecho de estar solos, por supuesto, nos desvincula, no se crean vínculos afectivos que son necesarios, el sentimiento de pertenencia a un grupo también se difumina, se desaparece. Y de hecho están creándose por primera vez en la historia pues redes que no son de familia y que establecen vínculos afectivos tan fuertes como eran los que venían de la familia, ¿no? Grupos de amigos, la gente ve más a amigos en grandes ciudades que a sus propias familias, ¿no? Claro que eso ha cambiado no solamente a cada uno
individualmente, a la forma de entendernos a nosotros mismos, de entender las relaciones sociales y de entender la sociedad, por supuesto. Y María José, me interesa mucho desde tu punto de vista de investigadora, ahí estás hablando de la soledad, hay unos 5 millones, corrígeme, unos 5 millones y medio de personas que viven solas en España aproximadamente, pero muchas de ellas es una soledad deseada, ¿no? ¿Cuáles son las causas, desde tu punto de vista, cuáles son las causas de esa soledad, que en algunos casos puede ser deseada, en otros no? Pero, ¿qué nos lleva a vivir cada vez más solos? Claro, por una parte puede que en la edad adulta, cuando somos independientes y autosuficientes, haya personas que deseen la soledad, aunque realmente puede que la deseemos en algunas partes del día, en algunos momentos, pero creo que somos animales sociales, todos necesitamos vínculos e interacción social, lo necesitamos, pero desde luego lo que sí está claro es que en momentos de vulnerabilidad nadie quiere la soledad. En la infancia, por ejemplo, es una etapa de gran vulnerabilidad y mucha dependencia por cuestiones biológicas, nacemos antes de tiempo, en fin, no vamos a entrar en esos detalles, y desde luego en la última etapa de la vida o cuando tenemos alguna enfermedad no podemos estar solos, necesitamos compañía, no solamente por un tema físico, ¿no?, de desarrollo, de poder hacer las cosas del día a día, sino también emocional. Cuando nos sentimos vulnerables necesitamos estar acompañados, necesitamos saber que no estamos solos, ¿no? Entonces, lo de que sea deseada, quizá en algunos momentos, pero creo que no es la tónica general. Ahora mismo, por ejemplo, hay muchas personas ancianas que cada vez la sociedad está más envejecida, ¿no? Y eso está haciendo que necesiten cuidados durante muchos años. Antes eso quedaba dentro de la red familiar, que era quien cuidaba de sus ancianos, pero ahora mismo se ha profesionalizado todo esto y hay solo dos opciones: o residencias donde públicas o privadas, donde los ancianos son cuidados y tienen atención médica y de todo tipo, o la ayuda a domicilio, la atención a personas en dependencia que se realiza en sus propios domicilios, que parece ser que pues, la mejor forma, ¿no?, de no sacarles de su contexto y de que, bueno, pues vivan dentro de lo que cabe lo mejor posible. Y María José, dentro de esa dicotomía que se produce entre aquellos momentos, aquellas épocas o tiempos en los que había familias grandes, Pedro nos hablaba de 16 hermanos, ¿no?, que se ha encontrado alguna vez en aldeas infantiles, esas familias extensas, donde quizás se podría criticar que los padres no prestaban la atención debida a todos los hijos. Con 16, la cuota por tiempo era muy menor. Frente a ahora, padres que tienen, padres o familias monoparentales, como muy bien has señalado, de uno o dos solo, donde por el contrario lo que a lo mejor se puede criticar o se puede acusar es de que hay una excesiva sobreprotección. ¿Dónde está el punto intermedio? Bueno, lo cierto es que habría que ver con lupa si realmente le dedicamos tanto tiempo a los niños en nuestra sociedad. Es verdad que tenemos muy pocos niños, es verdad que nos preocupamos mucho por ellos, pero es verdad que no les dedicamos mucho tiempo. Lo cierto es que los niños tienen una jornada escolar y extraescolar que supera la jornada laboral legal en Europa, por ejemplo. O sea, en muchas ciudades grandes, por ejemplo, los niños se dejan desde menos de 4 meses a las 7 de la mañana en una guardería y se les recoge por la noche. No, justamente creo que lo único que necesitan los niños, que es presencia, es justo lo que no les podemos dar. Lo compensamos con muchas cosas materiales en nuestra sociedad, sí, es cierto. Nos preocupamos mucho por ellos, sí, es verdad. Compramos montones de artilugios casi desde antes de que nazcan, pero realmente tiempo, que es justo lo que necesitan los niños. La infancia solamente necesita tiempo, confianza, dejar que las cosas sucedan, darles la oportunidad de poder experimentar, pues, naturaleza, tiempo, juego con ellos. Los niños no quieren juguetes sofisticados, quieren a sus madres y a sus padres jugando con ellos, o a sus hermanos. Eso antes en la familia extensa era fantástico. Los padres no, es verdad que no estaban con nosotros o con los niños, pero es que en la calle había montones de chicos de distintas edades, la experimentación salía por sí misma, el aprendizaje, estaban acompañados. Ahora todo el tiempo son actividades dirigidas por adultos. No tienen tiempo de jugar, no tienen juego libre los niños en nuestra sociedad. En efecto, como bien dices, no tiene por qué ser solo una presencia de los padres, sino que puede ser una presencia. Tú, preparando un poco el programa, hemos leído que hablas mucho de la cocrianza de la tribu, ¿no? Esa especie de donde los niños estén acompañados, no siempre, como tú bien dices, por los padres, sino que también por otras personas, familias, vecinos, etcétera. Pero ¿cómo trasladar esa estructura de esa cocrianza de la tribu era mucho más arraigada en la España rural a una España mucho más urbana?
Bueno, es verdad que es complicado, pero también es cierto que en grandes ciudades la gente al final no sale de sus barrios. Están en un espacio muy reducido a pesar de vivir en ciudades muy grandes. Está sucediendo en las zonas pequeñitas, por ejemplo, en barrios, incluso en calles, donde la gente sí se conoce y se ayudan unos a otros, y eso ha pasado, por ejemplo, en pandemia. Personas ancianas que no podían salir a comprar comida, pues había algunas personas se juntaban para ir a esas casas y llevarles lo que necesitaban, ¿no? En ciertas épocas, cuando la sociedad no da respuestas, pues la sociedad civil se organiza como puede. También existen, por ejemplo, en zonas, por ejemplo, recuerdo en Barcelona, sin irnos más lejos de España, donde hay como comunidades de crianza, donde las madres y los padres pues se turnan para poder cuidar de los niños, crean proyectos educativos adaptados a los horarios de ellos, de manera que estén también con otros niños, pero que tengan tiempo para ellos. Es que, claro, el hecho de no tener tantos hermanos ahora se ha perdido mucho ese aprendizaje basado en aprender de los mayores, pero no de los adultos, sino de otros chicos, ¿no? Claro. De distintas edades. Y eso se ha perdido. Ahora mismo los chicos pasan tiempo en aulas separados por edades con una franja muy limitada. Sin embargo, en zonas rurales, por ejemplo, se sabe que funcionan muy bien estas aulas unificadas con distintas edades. Eso también forma parte probablemente de cómo hemos aprendido Homo sapiens a lo largo de la evolución. Pero desde luego, de cómo se hagan las cosas en la infancia es esencial. O sea, el 70% de las enfermedades psiquiátricas comienzan en la infancia y adolescencia, nada menos. Hay que cuidar esa etapa, es esencial para el futuro de nuestra sociedad, de nuestro grupo humano. O sea, independientemente de si yo tengo hijos o tú o son míos, los hijos son el futuro de cualquier sociedad. Desde luego, tú lo has dicho, los hijos son el futuro. María José, es interesantísimo todo lo que nos has contado. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros, de verdad, un saludo enorme para todos. Un placer, buenas noches. No, ¿qué pensáis de esto? Porque realmente de esto que está contando, estoy escuchando a María José, muy interesante todo lo que ha dicho, pero estaba pensando que también hay un elemento cultural detrás de todo ello, ¿no? No es lo mismo la cultura mediterránea, donde vivimos más en la calle, más eso que ella hablaba de esa cocrianza, ¿no? Estás con los vecinos, con los primos, con tal, con cual, que en una cultura pues quizás más del norte. Tú has estado en Londres, ¿no, Ángela? Y es una cultura mucho más casera, mucho más adintra. ¿Qué pensáis de todo esto? Bueno, se han tocado muchos temas, pero con respecto a este enfoque concreto, yo creo que hay que aprovechar los beneficios de la arquitectura, ¿no? Se están empezando a hacer proyectos pilotos en los que se intenta que convivan las distintas generaciones. Nosotros ya en el año 2015 hicimos una investigación sobre la intergeneracionalidad. O sea, es verdad que ahora, por desgracia, o porque la situación ha cambiado, tenemos a nuestros padres, a nuestros abuelos mucho más lejos, a muchos más kilómetros. Entonces se intenta que en las edificaciones se habiten las plantas bajas las personas más mayores, porque quizás es más fácil para la accesibilidad, que los pisos más pequeños sean para gente joven, que en un momento determinado puedan ayudar a sus abuelos, que en las plantas intermedias vivan familias más grandes, donde los pisos también sean más grandes, y que en un momento determinado la vecina del bajo pueda convertirse en la abuela del niño o del niño del quinto, ¿no? Porque en una necesidad... O sea, generar esa tribu, ¿no?, de la que hablaba dentro de la propia... Preguntabas, ¿cómo lo vamos a trasladar? ¿Cómo se va a hacer? Pues es que no nos va a quedar otro remedio, porque la sociedad ha cambiado, vivimos a muchos kilómetros de distancia y vamos a tener que ayudarnos entre nosotros. Vamos a tener que acudir a esa comunidad de la que antes era como muy natural, que ahora en las grandes ciudades se ha perdido porque se ha despersonalizado todo mucho, pero vamos a tener que recurrir a esos proyectos pilotos que se están haciendo, que seguro van a tener éxito, entre comillas. Sí, fórmulas imaginativas, ¿no? No, pero que en el Reino Unido, en Londres, ya hay edificios en los que tú entras con cómo es tu familia para ver qué planta podemos ofrecerte en función de este plan intergeneracional que tenemos para vivir. Pedro, ¿tu percepción de todo esto? Sí, yo creo que lleva razón. Yo creo que nos tenemos que adaptar a los cambios y que actualmente las ciudades no están preparadas para los niños, ¿no? Es decir, están preparadas para los adultos. Los padres tienen muchísimas dificultades para poder dejar que los niños convivan fuera del colegio con otros niños, como hacíamos antes, ¿no? Para ir al parque, ningún padre deja al niño que vaya al parque solo para jugar, siempre van acompañados, con lo cual el adulto siempre tenemos mucho miedo de qué puede pasar a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? Entonces, todo eso cambia, lo que decía muy bien María José, de que la tribu también educa y que los niños y niñas necesitan jugar solos, establecer sus relaciones sin que haya un adulto por medio que dirija esas actividades, ¿no?
Nosotros, afortunadamente, en aldeas infantiles tenemos espacios muy amplios, las casas son en horizontal, los niños pueden salir a jugar al patio y bueno, pues también hay adultos, pero esas relaciones se facilitan mucho porque son entornos muy seguros que lamentablemente en las ciudades, y ojalá que esas iniciativas que decía Ángela se lleguen a buen término, ¿no? Porque es verdad que tenemos retos importantísimos y la infancia, si no cuidamos a la infancia, vamos a tener muchas dificultades en el futuro, ¿no? He leído varios estudios al hilo de esto sobre la arquitectura, como estáis hablando los dos, tú dices la aldea mucho más horizontal, tú has hablado de una arquitectura más vertical. He leído varios estudios sobre la importancia de la arquitectura más horizontal o más vertical en el desarrollo, ¿no?, de las familias, en el desarrollo de la crianza. Sí. Es curioso este tema. Bueno, es curioso, pero es real. En el fondo, la casa es el continente, es donde luego desarrollamos ese hogar y hacemos que el hogar crezca, ¿no? En el año 2008 hicimos un congreso que se titulaba From House to Home, o sea, de la casa al hogar, cómo convertir una casa en un hogar, ¿no? Y efectivamente los arquitectos, la mayoría de arquitectos y de otras disciplinas del mundo entero, coincidían en la importancia que tiene la distribución del espacio para la convivencia y la relación de la gente que convive en esa casa, ¿no? Es evidente que tendemos, ¿no?, la tendencia es a hogar, salones, comedores y cocinas más abiertas, porque ahí está la vida, porque permite que uno esté haciendo los deberes y a la vez uno esté terminando de cocinar y otro pueda terminar de planchar o de preparar la mochila para mañana. Exacto, hay una comunicación como más constante. Es curioso, explica uno de nuestros investigadores, que es historiador, Stephen Davis, cómo en el siglo pasado en movimientos feministas trataron de sacar la cocina de las casas y hacerlas comunitarias, para que la mujer no se viera obligada a tener que estar en la cocina. Es una propuesta que no funcionó, porque la cocina no deja de ser el motor de un hogar. Es donde, como su propio nombre indica, se cocina lo que ahí ocurre, ¿no? Y hay muchísimos estudios que explican la necesidad o que recomiendan la necesidad de desayunar, comer o cenar, al menos hacer una de las tres juntos en familia, ¿no? Porque es donde identificas los problemas, por qué hoy mi mujer está más callada o más triste, por qué mi niño hoy no está explicando la pelea con sus amigos en el patio, ¿no? Ese momento, dicen además que los niños aprenden un montón de lenguaje nuevo en los momentos de la cena. Hay muchos aspectos positivos de reunirse, ¿no? Pero no podemos sacar la cocina, los espacios, cada espacio es importante. E imaginaros lo que supone para un adolescente su habitación, ¿no? O sea, tú no puedes poner un póster de tu cantante favorito en el salón, pero sí lo puedes poner en tu trocito de pared, ¿no? Y es el lugar en el que un lugar de intimidad, que también es necesario dentro de los lugares más abiertos para compartir, un espacio para el descanso, un espacio donde uno se muestra como eso, que uno, ¿no?, se encuentra más a gusto en el espacio que él ha creado y que además debe responsabilizarse. Y de hecho también hay muchas teorías, corrígeme, sobre los espacios de convivencia de la habitación, si los hermanos tienen que estar juntos en la misma habitación, si tienen que ser habitaciones separadas, ¿no? O sea, hay mucho sobre todo esto que tiene su trasfondo, evidentemente. Por supuesto. No. Pedro, ¿cómo lo organizáis vosotros esto? Bueno, nosotros tenemos todo. Tenemos en la aldea, son espacios muy abiertos, en contacto con la naturaleza, donde para los chicos el dar un paso y estar en la calle es toda una ventaja, ¿no? Es decir, chicos que a lo mejor han vivido en espacios muy reducidos o muy limitados o con muchas carencias, llegar a una casa... Un espacio de estos. De un espacio para ellos es... Y sobre todo estar a pie de calle, eso lo hemos notado muchísimo, ¿no? Pueden salir, pueden correr, pueden jugar y eso es importante para ellos y también para socialización de estos chicos junto con otros, ¿no? Después también es cierto que también trabajamos con muchas familias de acogida que tienen sus propias casas y nosotros damos un apoyo. Entonces, bueno, yo puedo preferir un espacio sobre otros, pero realmente lo que hace que un espacio, una casa sea confortable son las personas que viven en ellos, ¿no? Obviamente. Y que exista ese vínculo afectivo, la arquitectura claro que obliga y claro que facilita. Pero yo también he conocido muchísimas casas en España y fuera, en países empobrecidos, donde era lo mínimo, pero ahí se respiraba un cariño, una ternura. Había afectividad. Claro, ¿no? Y donde los niños podían crecer de manera sana. El hogar tiene, además de todo esto que estamos hablando, tiene otras implicaciones y una de ellas que vivimos a diario pues es la relación entre hogar y trabajo. Para hablar de este tema tenemos en conexión a Rosa María Fité, investigadora del IES. Buenas noches, Rosa María. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Rosa María, la vida está articulada en torno al trabajo. Nos gustaría no tener que trabajar, pero no tenemos otro remedio, ¿verdad? No, el trabajo es importante. Es importante, es importante. Es buenísimo. A veces no te pagan lo que quieres, pero eso no quiere decir que el trabajo no sea bueno. Lo importante es que puedas vivir, ¿no?
Pero bueno, estáis diciendo cosas interesantísimas. A mí me gustan mucho las aportaciones de Ángela, lo que he oído, porque la idea de hogar que habla tiene mucho que ver con el concepto de persona que está por encima de muchas cosas, ¿no? O sea, realmente al final, si la importancia del hogar es también la importancia de un ambiente en el que la persona crece, una estabilidad, ¿no? Ahí tiene posibilidad de una intimidad, puede crecer, descansa, aprende, se esfuerza, o sea, es crecimiento. Y es un lugar adecuado, como decía este último señor, que no perdone, no recuerdo el nombre, que habla Pedro, que decía que hay una afectividad o unas relaciones que a lo mejor son a veces no son emotivas, pero son educadas, hay que aprender, es todo un arte, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros aquí, trabajando para las personas y sus empresas, nos hemos centrado mucho, igual que se ha centrado Ángela y la organización en la que está, en qué es la persona, o sea, exactamente qué la define, por qué es tan importante una persona, qué tiene distinto. Y entonces, bueno, aquí lo hemos concretado muy fácil porque lo hemos sacado de otros, ¿no? Nosotros somos prácticos, pero los que saben son los filósofos y demás, y lo hemos cogido de la filosofía personalista, básicamente, y las tres cosas que definen a la persona, y por eso el hogar es tan importante, y por eso en el trabajo hay que tener en cuenta el hogar, y al revés, es su capacidad de libertad, de responsabilidad y de crear. La capacidad de crear es la del trabajo. Entonces, claro, eso es muy importante, esta dimensión, tenerla presente, porque si no, no priorizas bien. O sea, y Rosa María, ¿cómo influye precisamente esto que estás diciendo? ¿Cómo influye el hogar en la creatividad? ¿Qué condiciones tiene que tener un hogar más allá del tema económico? Nosotros en un salto mortal, porque siguiendo una ruta que abrió el profesor Pedro Nueno hace ya bastantes años en La luz y la sombra, que era un análisis de la investigación en Europa, en Estados Unidos y en Japón, él y un equipo de alemanes y demás, en un libro muy interesante que recomiendo a mucha gente, situaba en los cimientos de la innovación europea las ideas de Platón, de verdad, bondad y belleza. Y desarrollaba todo un sistema para ayudar a la innovación de las empresas que lo ha estado explicando durante muchos años y que quizás es base de su éxito, porque es un profesor que ha tenido una gran capacidad de influencia y de ayudar a muchas empresas a nivel internacional. Entonces, cogimos estas tres ideas y las llevamos a la capacidad de crear de la persona, porque si esto fundamenta la innovación, pues también guiará la creación de la persona. Y inventamos un modelito. Entonces, este modelito, que es buscar verdad, encontrar bondad y hacer belleza, que básicamente es comprender la realidad, saber desarrollar valor y convertirlo en una nueva realidad, puso en manifiesto muchas cosas. Una de ellas es que la persona, cuando busca realidad, conoce realidad, es la que tiene a su alrededor, con lo cual la del hogar, la que tiene en su relación, en su día a día, en su elaboración de valor, utiliza un montón de recursos de su interioridad, de su propia experiencia, que no son propiamente cosas que podamos pagar, ¿no? Entonces claro, hay un concepto ahí, entonces esto es muy importante. Pues Rosa María, muchas gracias, porque todo esto nos abriría otra gran ventana de temas como es la relación hogar-trabajo. Me gustaría decir que los profesores analizan en este libro cómo se aplica esto en la empresa, en distintos ámbitos, en el liderazgo. Primero las personas, estoy leyendo el título del libro, ¿verdad? Es un libro en el que escriben más de 24 profesores del IES, veo que lo estoy haciendo muy mal, en el que elaboran cómo se declina esto en el management, en la gestión de tecnologías, en la gestión de la incertidumbre. Es muy interesante, es un nuevo, lo acabamos de publicar, creo que salió antes de ayer en las librerías y bueno, os animo a leerlo porque es una nueva perspectiva que puede ayudar a convertir el mundo en un hogar del que nadie se quiera ir con paz. Lo recomendamos también desde aquí. Muchas gracias, Rosa María. Gracias. A vosotros. Y muchas gracias, Ángela, por este rato, por estas reflexiones interesantísimas. Gracias, Pedro. A ti. Mucha suerte a Aldeas Infantiles, mucha suerte a la Fundación Home Renaissance y muchas gracias a todos ustedes. Les espero el próximo sábado aquí en La Gran Pregunta.